buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la comprensión lectora. Y para eso yo me estoy basando mucho en un escritor y maestro muy contemporáneo que es Andrés Calero. Andrés Calero es un maestro, es un psicólogo también que ha hecho algunos libros y ha hablado acerca de lo que es la comprensión lectora. Ha dado varias estrategias y pautas a seguir en escuela y en casa. Y bueno, a mí me gusta mucho su postura y su enfoque, ya que se va directamente a ser a un lector reflexivo, a ser un lector muy autorregulador de esa lectura y que bueno, pueda analizar cómo se encuentra en su avance de comprensión lectora como persona. Entonces, yo me voy a basar mucho en su enfoque y también en las estrategias que él propone, pues en esta ocasión también se las voy a compartir. Él habla sobre las herramientas mentales y básicamente son dos, las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. Hablar de las estrategias cognitivas, generalmente las usamos para progresar hacia el objetivo de la comprensión lectora, de la comprensión de un texto. Yo tengo un objetivo a seguir, entonces, ¿qué hace esa estrategia cognitiva? Pues es que me va llevando poco a poco a ese progreso y a poder entender y llegar al objetivo de mi lectura. ¿Qué hacemos generalmente cuando utilizamos estrategias cognitivas? Es la predicción, el autopreguntarse también acerca del texto. Bueno, y las estrategias metacognitivas que van de la mano, no están separadas, al contrario, se complementan, la llegamos a utilizar para planificar o evaluar lo que estamos leyendo, para poder comprender, para poder discernir, para saber, para hacer incluso algunas pausas durante la lectura y podernos preguntar si realmente estamos comprendiendo lo que llevamos de la lectura. Entonces, esas estrategias metacognitivas constantemente, cada que leemos un texto, por muy sencillo que sea, por muy complejo también que sea, siempre estamos llevando algunas estrategias, como lectores, llevamos estrategias metacognitivas. Desde hace mucho se han llevado algunas estrategias en las escuelas específicamente acerca de la comprensión lectora, la cual no son malas. No es que esté mal. Por ejemplo, las fichas de lectura, las famosas fichas de lectura que podemos encontrar incluso en internet hoy en día, no son malas. Pero Calero nos hace una reflexión que desde mi punto de vista creo que sí está siendo muy carente hacia llegar realmente a una comprensión, a una verdadera comprensión lectora. ¿Qué es lo que pasa con las fichas que utilizamos normalmente en la escuela? Bueno, que solamente se están basando en una fase de la comprensión, que es durante la lectura o después de la lectura. Pero queda ahí, ¿sí? Queda en que pregunten, respuesta y seguramente los niños lo que han hecho, muchas de sus estrategias, es volverse a ubicar en el texto, encontrar dónde está la respuesta y transcribirla. No es malo, pero no nos lleva a un lector reflexivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos alumnos, incluso ante un examen? Es que cuando leen la instrucción del examen y al momento de resolver están erróneas sus respuestas, y no porque no sepa el contenido, ¿sí? Seguramente durante la fase de la instrucción, en el momento de leer, entender y comprender esa instrucción, ahí se perdió, o fue confusa, o no entendió alguna palabra, y entonces eso bastó para que su respuesta en el examen ya estuviera mal. Y entonces el que aprendan y enseñarles y irlos llevando, a que ellos aprendan el qué, el cómo y el por qué sobre la comprensión lectora. Y bueno, Calero nos habla de 3 fases
durante la lectura que debemos como lectores que llevar a cabo. Antes de poder iniciar mi texto, necesito realizar estrategias, acuérdense de esas dos, estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. La estrategia cognitiva es distinguir el género textual, ¿no?, de la lectura, poder hacer algunas predicciones, llevar algunas ideas previas de lo que voy a leer, plantearme el propósito de la lectura, por qué voy a leer, para qué me va a servir este texto. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? En la estrategia metacognitiva, planificar. Hay que planificar antes de empezar a leer. En la segunda fase, que es durante la lectura, en las estrategias cognitivas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues quizá nos vamos a detener durante la lectura, hacer algunas pausas para poder comprender el significado de las palabras. Y para esto es muy importante que siempre se tenga a la mano un diccionario. Un diccionario o alguna otra fuente para poder investigar esas palabras que a lo mejor no entendemos, que nunca la he escuchado o que no estoy segura de su significado. Y no hago pausas. Es muy válido hacer pausas cuando estamos trabajando la comprensión lectora. Hago una pausa, investigo esa palabra y entonces puedo continuar, porque durante el resto de la lectura mi comprensión va a ser todavía más eficaz que si me hubiera quedado con lagunas durante el proceso. Podemos hacer inferencias también, es cuando se hacen algunas conexiones, ¿sí? Ya entendí que esto pasó primero y entonces con razón aquí está pasando esto. Entonces estamos haciendo muchas conexiones y también es cuando empezamos a imaginar, ¿sí? Con esta estrategia cognitiva, pues empezamos a visualizar, a imaginar. A lo mejor si es un cuento, pues ya me imaginé cómo es el personaje, ya me imaginé cómo es el ambiente, el lugar donde están. ¿Qué hacemos durante esta fase en las estrategias metacognitivas? Bueno, pues es supervisar, controlar y regular cómo va mi comprensión. Es muy importante enseñarles a nuestros lectores cómo ir haciendo estas estrategias cognitivas y metacognitivas en la fase durante la lectura. ¿Bien? La última fase, es después de la lectura, post-lectura. ¿Qué pasa después de esa lectura? Tenemos que hacer en la estrategia cognitiva se empieza a hacer una autoevaluación del lector. O sea, el lector hace una autoevaluación no del texto, sino de cómo me voy a evaluar como lector, cómo va mi progreso de comprensión lectora. El niño, la niña debe de autocuestionarse, autopreguntarse: ¿estoy comprendiendo? ¿Estoy entendiendo la lectura? ¿O tendré que volver a regresarme desde la fase 1? Cuando estamos en la fase de prelectura, el niño escriba qué se imagina que va a pasar, ¿sí? Pero que lo escriba. Nosotros quizá como lectores adultos podemos hacer muchas cosas ya abstractas. Y a lo mejor eso solo lo hago en pensamiento. Ya no necesito escribirlo. Pero las niñas y los niños, sobre todo de educación básica, es necesario que lo puedan escribir o que lo puedan hablar. Preguntarles qué te imaginas de qué va a tratar el texto, ¿no? Para que puedan hacer esa predicción y que ellos mismos nos puedan descubrir o decir el objetivo de la lectura. Que lo escriban o que lo oralicen.
Bien, pues en la fase de la lectura o durante la lectura es muy importante que, como les decía, los niños tengan su diccionario a la mano, siempre. Llegamos o es muy común que nosotros les indiquemos las palabras que tienen que investigar, pero estamos haciendo a lectores autodidactas, entonces ellos deben de descubrir cuál es la palabra que no entienden el significado y entonces igualmente transcribirla, ¿sí? Durante la lectura, no lo va a hacer después. Me detengo, hago mi pausa y entonces escribo la palabra, la busco, leo el significado y si tengo dudas pregunto y si no me quedó ninguna duda, entonces puedo hacer una pequeña anotación en el texto abajo de esa palabra, poniendo alguna palabra clave que me haga recordar el significado de esa palabra, ¿sí? Para que a ellos les vaya ayudando a poderla hacer parte de su vocabulario, ¿sí? Entonces, cuando la vuelvan a leer en otro momento, pues ellos ya puedan rescatar o recordar esa información que hicieron. Deben de tener su diccionario y entonces también durante el texto podemos darles algún pequeño formato con preguntas muy específicas del contenido. Ahí sí, ¿no? A lo mejor, dónde se encuentran los personajes principales, ¿sí? Qué género de texto es. O sea, todo lo que sea ya referente al contenido, ahí sí se los podemos brindar y el lector durante la lectura lo va a ir contestando. ¿Por qué? Porque ahí va a ir rescatando la información en el momento que la lee, rescata. Finalmente, en esa autoevaluación es muy importante que el lector, que la niña, que el niño pueda hacer una reflexión personal de cómo se sintió al momento de leer el texto, su sentir, ¿sí? Si se tuvo que hacer muchas pausas, a lo mejor cuántas palabras son las que no logró entender el significado, ¿sí? A quizás hacer una síntesis, podríamos invitarles a hacer una síntesis ya del texto. Fíjense bien, estas 3 fases es durante una lectura y en otro momento de lectura tendremos que volver a llevar esas estrategias a cabo, en todo momento. Por eso es muy importante que en el momento que les demos a nuestros niñas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros alumnos o alumnas algún texto para leer, para comprender, es muy importante darles el tiempo que requieren para leer, para comprender, para formularse. Con la lectura en voz alta es una muy buena estrategia. Calero nos habla que cuando un lector escucha la lectura, los maestros o el padre de familia, cuando hacemos la lectura en voz alta, el proceso de metacognición del alumno y de la alumna se hacen conexiones auditivas y cognitivas, ¿sí? Y en el momento de esa lectura en voz alta, esa estrategia es muy buena porque la instrucción que le voy a dar a los niños es que ellos vayan escribiendo, rescatando las palabras que a lo mejor no entienden para buscarle el significado. Que puedan ir haciendo un dibujo de lo que van escuchando. Que puedan ir haciendo un mapa conceptual, un diagrama de lo que están escuchando. Dependiendo la edad. Estoy hablando de niños pequeños, a lo mejor me voy con el dibujo mientras leo, porque a veces queremos que toda su atención esté viéndonos mientras estamos leyendo en voz alta. Y no, en ese momento el lector tiene que estar haciendo todas sus estrategias metacognitivas. Entonces, mientras escucho, voy haciendo mi dibujo, voy rescatando información. A lo mejor los alumnos más grandes pueden ir haciendo ya un diagrama donde les ayude un poquito a empezar a discernir esa información. Finalmente, si ustedes quisieran ahondar más en el tema y tener más estrategias para llevarlas a cabo, en todo esto que yo me basé, que fue del libro de Andrés Calero, necesitamos que nuestros alumnas y nuestros alumnos se vuelvan más críticos y reflexivos en lo que leen y que ellos decidan el día de mañana qué leer y autoevaluar esa comprensión lectora. Les agradezco mucho, gracias por su atención nuevamente y hasta luego, bonita tarde.